Bienvenidos a la sesión 5 de Derecho Administrativo 2. El día de hoy vamos avanzando. Vamos a hablar sobre la capacidad sancionadora de la administración pública, así como la impartición de la justicia administrativa. Vamos a saber que la potestad sancionadora, eso determina a través de la actuación que realiza los poderes de la Unión a través de cada uno de los órganos que lo van integrando, y el legislativo va a definir y clasificar cuáles son las faltas que se van incurriendo en el uso de las facultades establecidas de la ley para todos los servidores públicos. La ejecución y vigilancia del respeto tienen que ser en la imposición también de sanciones al actuar mal de alguna situación que corresponda a la propia autoridad. Debemos recordar que la autoridad es facultativa. ¿Esto qué significa? Que únicamente puede realizar lo que la propia ley le está estableciendo para poder realizar. En lo que respecta al Poder Judicial, en todo momento, recordemos que el Poder Ejecutivo es el que ejecuta todas las actividades en específico, y el Poder Judicial es el que dimite entre las controversias que se vayan suscitando, pero excepcionalmente en cuestiones de justicia administrativa, este le corresponde a otro órgano totalmente autónomo. Las potestades que se van determinando está a través de una determinación reglamentaria que establece la propia normatividad, que es imperativa, que significa que hay una corrección y una actividad disciplinaria para quien va incurriendo en alguna falta. Es sancionadora porque determina también algunas actividades que se tienen que imputar a quien lo va a quien va o ha realizado alguna actividad que merezca en este momento también imponerse una sanción por esa acción u omisión jurídica. Es ejecutiva porque lo determina la propia actividad del Poder Ejecutivo, y es jurisdiccional, eurojurisdiccional. Eso significa que está por otro órgano totalmente diferente. ¿Cuál es la fundamentación? Pues lo vemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos determina una serie de imposiciones, sobre todo en las leyes y los reglamentos. Por ejemplo, en el artículo 21, que refiere sobre el castigo de infracciones a los reglamentos gubernativos y de la policía; el artículo 14, que marca la garantía de la audiencia; el 16, que preceptúa la garantía de la legalidad; el 22, que eran prohibidas las penas de muerte y mutilaciones por las determinaciones de las sanciones; en la 89, la promulgación y la ejecución de las mismas leyes administrativas; y la 109, que es la responsabilidad de los servidores públicos. Todos estos artículos hablan en su generalidad. Recordemos que la Constitución es meramente garante. Manifestaciones de la facultad sancionadora. Esto es que la manifestación de la facultad sancionadora establecida en la Constitución y en otro tipo de ordenamientos que también van de una manera aparejada o en su momento complementaria de esta acción que se va a realizar, siempre y cuando también se encuadre en cada una de estos lineamientos legales. Por ejemplo, tenemos el derecho penal administrativo, que en sí surge también de una actividad más allá que trasciende en el tema únicamente administrativo, sino que también hay consecuencias en materia penal. El derecho propio administrativo y el derecho penal común, que es las dos ramas que se van entrelazando. Las sanciones disciplinarias que en el artículo 113 constitucional van emitiendo, sobre todo las sanciones que se aplican a los servidores públicos al fincarle la responsabilidad administrativa. Esto también se va determinando por otras leyes que son complementarias, por ejemplo, las unidades de transparencia. Esas propias leyes van determinando también actividades que están obligados todos los funcionarios públicos a rendir en cuestiones de información. Algunas de las sanciones pueden ser la suspensión del empleo, la destitución, la inhabilitación por el desempeño de funciones, que es totalmente diferente a la destitución; la multa administrativa, el decomiso de los bienes por enriquecimiento ilícito, eso también cuando trasciende sobre otro tipo de acciones hasta penales; y la sanción administrativa es la medida disciplinaria que impone el Poder Ejecutivo por medio de sus organismos o dependencias por las infracciones a los preceptos jurídicos o de esta misma naturaleza. En el tema administrativo hay que determinar una cosa totalmente de la justicia administrativa. Primera parte corresponsable, sobre todo, de sancionar las actividades de los propios servidores, es de manera interna dentro de las dependencias, a través de las contralorías o a través en el caso de la Federación,
de la Secretaría de la Función Pública, que son los primeros en determinar las responsabilidades administrativas en lo que caen los servidores públicos. Cuando son de justicia administrativa, son otro tipo de actos que también van aconteciéndose por parte de las actividades propias que van realizando los funcionarios. Medidas de apremio, esos son, puede consistir en un apercibimiento, a multas, al auxilio de la fuerza pública cuando se requiera, los arrestos y representa los instrumentos que vale la autoridad administrativa para hacer respetar ante la desobediencia, negligencia o descuido de los particulares en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Las sanciones administrativas pueden ser, como lo mencionamos, el apercibimiento, amonestación, suspensión, inhabilitación, destitución, cancelación de licencias y permisos y autorizaciones o concesiones, la clausura en el caso de los actos que realicen los particulares, sobre todo cuando cometen ciertas infracciones en las cuales no cumplan con algún requisito, cuando no han realizado un determinado pago o no tienen la documentación a la vista como lo establece la propia ley. La multa, el arresto y las nulidades de los actos administrativos. Las infracciones o delitos, ¿qué son las infracciones? Son conductas ilícitas realizadas por personas físicas o morales consistentes en hacer lo que la ley prohíbe o no hacer lo que la ley demanda. Aquí estamos resaltando un poquito la diferencia entre qué es una infracción administrativa, que es la falta del cumplimiento de alguna normatividad, a lo que es un delito. Un delito es un acto o omisión que sanciona las leyes penales. Esa es la diferencia, en que entra el tema penal, tipificados y sancionados de manera corporal. Características de las sanciones administrativas: se trata de una violación de las normas jurídicas administrativas. Esas normas se encuentran encuadradas en el marco del derecho público, es decir, dentro de la administración pública o las leyes emanadas sobre el ejercicio de la administración pública. La responsabilidad finca al infractor, que debe reparar mediante una sanción administrativa o, en su caso, de índole judicial, dependiendo la magnitud que vaya teniendo esta acción u omisión. Las infracciones pueden ser ocasionadas por dolo, por negligencia, ignorancia o alguna imposibilidad física. Y la calificación de gravedad de la infracción debe hacerse bajo el principio de legalidad, mediante una resolución, y la autoridad competente tiene que fundarla y motivarla. ¿Cuál es la teoría cualitativa? Ambas figuras existen diferencias esenciales, puesto que en el delito se produce cuando el hecho ilícito atenta contra los derechos subjetivos del ciudadano, al violar sus principios morales. Esto puede ser por las cuestiones físicas o por contra el patrimonio o la vida de una persona. Y en el caso de la infracción, esta es únicamente de las actividades propias administrativas, el incumplimiento de alguna actividad que demanda, por ejemplo, cuando se tiene que hacer un procedimiento, tiene que cumplir con todos los requisitos. Si no los cumple, entonces caería en una infracción. Teoría cuantitativa. Se entiende que la naturaleza de las conductas es la diferenciación, el grado de peligrosidad para la conservación del orden social. Eso va determinando cuál es la magnitud que tiene un delito a una infracción. La infracción repercute sobre un determinado acontecer jurídico, sin embargo, el delito acontece más allá de lo que mencionamos en el tema, por ejemplo, de la vida, del patrimonio o de las cuestiones físicas de una persona. La teoría legislativa es lo que determina el propio legislador, lo que significa la sanción que se vaya a corresponder y la amplitud que tenga esta propia sanción. El análisis de algunas infracciones administrativas: tenemos las que determinan los propios reglamentos de tránsito, los propios reglamentos de policía y bando de buen gobierno en el caso de los municipios, y los reglamentos de peso y dimensiones también de carreteras federales. Pueden ser algunos ejemplos. ¿Qué es la justicia administrativa? La justicia administrativa, hay que diferenciar entre el acto administrativo y la jurisdicción administrativa. ¿Qué es el acto administrativo? Es una manifestación de voluntad que crea, modifica derechos y obligaciones por parte del Estado, fomenta la determinación de su validez, y esta es una manifestación propia de la voluntad. Se presume legal hasta tanto no se demuestre lo contrario. Es decir, alguna actividad que se tenga que realizar y que esté determinada dentro del propio reglamento o la ley correspondiente en materia administrativa. Ahora, la jurisdicción administrativa consiste en tribunales o juzgados independientes al Poder Judicial, y que en derecho público se le atribuye el conocimiento, decisión o pretensiones fundadas en derecho administrativo. Esto es, que existe un órgano autónomo diferente al tribunal, al Poder Judicial, que es, como lo mencionamos, autónomo en todo su régimen, que
que realiza las interpretaciones de la propia normatividad administrativa y es el que se atribuye la jurisdicción del conocimiento de los litigios administrativos y quien da resoluciones respecto a estas. En el caso mexicano tenemos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México. Se atribuye el conocimiento de litigios administrativos y entra a examinar en cuanto al fondo de la pretensión de lo que se vaya realizando. Recordemos que en materia administrativa hay determinados niveles. El primero es internamente, que resuelve, es la propia autoridad que emitió el acto. En este caso, por ejemplo, si hablamos en materia de ambiental, si alguien no está de acuerdo con un acuerdo o una determinación que haya realizado la autoridad, en este caso, por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente, acudimos ante esta misma autoridad para que cambie, modifique la resolución que haya determinado. Si no estamos de acuerdo, tenemos dos opciones. O nos vamos directamente con esta misma autoridad o acudimos al Tribunal de Justicia Administrativa. Recordando, dependiendo también los actos que se estén realizando y en materia de la legislación que corresponda. Es decir, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es a través de la ley de la justicia administrativa federal. En el caso de los estados también tienen sus propias reglamentaciones respecto a temas administrativos de los propios estados. Un poquito de antecedentes, vamos a hablar sobre 1937, en donde entra el Tribunal Fiscal de la Federación. Estos son los principios que entran en materia administrativa, que contaba con 5 salas, 15 magistrados, era estrictamente fiscal. La Ley de Justicia Fiscal tenía una competencia que se fue ampliando y en 1942 se da a conocer en materias de actos del propio gobierno y estamos mandando a materias administrativas. En 1943 se crean 2 salas más, ampliando el número de magistrados a 21. En 1967 se expide una nueva ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, incrementándose a 22 magistrados, 7 salas y organismos fiscales autónomos que otorgan la facultad de conocer sobre los juicios de lesividad. Otros antecedentes, la regionalización de los tribunales. En 1983 surge un nuevo código fiscal con disposiciones relativas a la queja para lograr el adecuado cumplimiento de las sentencias. En 1988 hay la simplificación administrativa, se inicia con este proceso y la Sala Superior revisa las resoluciones de las salas regionales a través del recurso de revisión. O sea, se le dota de más competencia. En 1996 entra la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y en el 2000 las reformas en materia trascendentales, que son el cambio del nombre a Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, competencia de conocer juicios que se promuevan contra resoluciones dictadas de las autoridades que ponen el procedimiento administrativo. Ese Tribunal de la Federación cambia por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que conoce sobre resoluciones del recurso de revisión, entre otros cambios que se van realizando, hasta que de último, a través del Código Fiscal, se cambia el nombre de procedimiento contencioso administrativo al juicio contencioso administrativo, es decir, ya se toma como una actividad jurisdiccional. Sobre también dota de otros procedimientos que se van ampliando, por ejemplo, el correo electrónico domiciliario para que pueda recibir las notificaciones. Y estos son los antecedentes que tenemos sobre el tribunal. ¿Qué es el Tribunal Fiscal de la Federación? Como lo dijimos, en 1963 surge a través de la ley fiscal, que actualmente, pudiendo conocer a través de la página, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué tipo de tribunal? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir fallos y jurisdicción plena. ¿Por qué es autónomo? Porque forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, de las últimas reformas que se han dotado en nuestro país y que se establecen en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La naturaleza jurídica de ese tribunal está englobada de manera transcrita a través del artículo 73, que tiene las facultades del Congreso, sobre todo de expedir las leyes del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, el artículo 116, que constituyen leyes para que también existan estos en los estados, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal Fiscal en el artículo 1, que establece que es el Tribunal Contencioso Administrativo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y la organización a las atribuciones que le establece la ley. La organización y competencia, en el artículo 6 de, de esa misma ley orgánica, establece que el tribunal se integra por la sala superior, por la Junta de Gobierno Administrativo y las salas regionales, independientemente de las salas que se van englobando para cada uno de los actos que se van realizando.